Una solicitación a torsión es cuando nosotros tenemos un momento alrededor del eje X, ¿sí? ¿Se acuerdan que los momentos flectores los teníamos alrededor del eje Z y del eje Y? El caso de la torsión es un momento donde tenemos aplicado solamente sobre el eje X. Estamos en el caso de que nuestra pieza está sometida solamente a un momento torsor, ese momento torsor es constante, entonces estamos en el caso de una torsión pura, ¿sí? De una torsión pura, como se ve ahí en el gráfico, en la sección transversal, ¿sí? La torsión se produce ¿por qué? Por el momento de las tensiones tangenciales tau xy y tau xz respecto del punto C, que es nuestro centro de corte de la sección circular, ¿sí? Que en este caso es coincidente con el eje, con el centro, el baricentro de la pieza circular. Entonces, en el caso de una torsión pura, tienen que cumplir todas las condiciones que tenemos ahí, que tanto nuestro normal, los momentos flectores y los cortes, respecto de un diferencial de área, nos van a dar 0, y el único esfuerzo que va a tener componente va a ser nuestro momento torsor, resultante de la aplicación de los momentos, como les decía recién, ¿sí? O sea, el tau se puede llevar en tau xz y tau xy, o directamente tomarlo como un tau por el radio, ¿sí? En caso de una sección circular. Nosotros vamos a trabajar dentro de la torsión uniforme, y para eso vamos a trabajar con dos teorías. La teoría de Coulomb, que la vamos a aplicar para las secciones circulares, que es más general para secciones rectangulares, ¿sí? Primero vamos a ver la teoría de Coulomb, porque vamos a empezar con secciones circulares, en la que lo que establece es de que nuestros planos van a permanecer fijos, o sea que no se van a ladear nuestras secciones, no se van a deformar, que los radios van a permanecer rectos. Después también vamos a tener en cuenta lo que ya veníamos trabajando de teoría de elasticidad, bajo la hipótesis de pequeños giros y deformaciones. Si nosotros analizamos un segmento como está en la figura, al aplicarle un momento torsor, cualquier línea longitudinal de la pieza se va a deformar, como se ve ahí, en forma de hélice. Y va a girar respecto a un punto un ángulo θ. Esa hélice que se forma, como estamos bajo la hipótesis de pequeños giros y deformaciones, vamos a considerar rectas, ¿sí? Son simplificaciones que trabaja Coulomb para poder definir las tensiones y los ángulos de torsión que vamos a necesitar para poder dimensionar y verificar a torsión una pieza. Bueno, para poder definirlo, ahí tenemos vamos a tomar un elemento diferencial, una barra circular, que se le aplica un momento torsor. Fíjense que inicialmente nosotros vamos a tener una zona regular AB, CD, que después de aplicado ese momento torsor, va a obtener una deformación, una distorsión angular, ¿sí? Entonces nuestro rectángulo nuevo ser el AB y C' y D', ¿sí? Cambiaron la posición de los puntos C y D. ¿Cuánto? Un diferencial de θ. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que gamma, como estamos trabajando bajo la ley de pequeñas deformaciones, va a ser aproximadamente igual a la tangente de gamma, y eso lo podemos definir como el cociente del segmento CC' dividido el segmento AC, ¿sí? O sea, sería el coseno sobre el seno sobre el coseno, ¿sí? Y eso va a ser igual al ρ por el diferencial de θ, y nuestro segmento AC estaría definido por el diferencial de X, que nosotros tomamos para analizar la figura. Entonces nuestro ángulo gamma va a ser igual al ρ por θ, ¿sí? Siendo el ángulo phi, perdón, antes yo había dicho de θ y es de phi, nuestro ángulo de torsión, y el θ va a ser nuestro ángulo de torsión específico.
Este ángulo de torsión específica es por unidad de longitud, ¿sí? Va a tener unidades de radianes sobre metros, porque es el que después nosotros vamos a utilizar para poder calcular el giro total de la pieza, y en ese caso lo vamos a multiplicar después por una longitud. Pero este ángulo de torsión específico es por metro sobre metro, ¿sí? Y en radianes los vamos a trabajar, para que no tengan problema. Entonces, si hay en algún ejercicio en los que nosotros les especificamos en grados, ustedes lo tienen que llevar a radianes para poder trabajarlo dentro de la fórmula. Bueno, por la ley de Hooke sabíamos que nuestras tensiones son iguales a G por gamma, y el G era el módulo de rigidez acortante del material. Eso es específico del material. Y el gamma lo obtuvimos de arriba, de ρ por tita. Por lo tanto, nuestro tau va a ser G por ρ por tita. Y ahí ven que nuestras tensiones tangenciales van a partir desde cero en el baricentro y van a ser máximas con una variación lineal en el contorno de la pieza, como está en la figura abajo a la izquierda. Entonces, en una sección circular llena, nuestras tensiones máximas se van a dar sobre la periferia de la sección que estamos analizando, ¿sí? Si nosotros tenemos que analizar en algún ejercicio cuánto vale o si el material va a cumplir o no con las tensiones admisibles, directamente podemos calcular en la periferia, porque ya sabemos que ahí se van a encontrar nuestras tensiones máximas. Bueno, el momento torsor lo podemos obtener como la integral de cada diferencial que nosotros estamos analizando, ¿sí? De cada ρ por tau en el diferencial de área. Entonces, si nosotros desarrollamos la integral, vamos a obtener que nuestro momento torsor, acá al final, va a ser G por tita por el I polar. Este I polar, para una sección circular, es igual a pi por r a la cuarta sobre 2. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar en cualquier libro o se puede buscar en internet. Eso es para una sección circular. Entonces, en función de esta relación del momento torsor aplicado, nosotros podemos despejar nuestro tita, que es lo que a nosotros nos interesa conocer. ¿Cuánto se va a girar la pieza por unidad de longitud? Y eso va a ser igual a nuestro momento torsor dividido nuestro módulo a corte por el momento de inercia polar del círculo. Y de ahí, con la relación de la filmina anterior, que teníamos que tau era igual a G por gamma, podemos obtener nuestra ecuación de tensión tangencial para una sección circular, que va a estar en función de nuestro momento torsor, de ρ, que vendría a ser el tita, el radio máximo, que nosotros vamos a trabajar con nuestra sobre la periferia para obtener el tau máximo, y el I polar. Para una sección circular llena, directamente abajo, nosotros les dejamos escritos los valores del tau máximo, en función del I polar, y el ángulo phi, que va a ser igual a tita por L. Este ángulo phi va a ser el ángulo total en la pieza, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una viga que está en aplicado un momento torsor sobre nuestro lado derecho, el tita lo obtenemos con la ecuación de acá arriba, ¿sí? Del momento torsor dividido G por IP. Pero para poder conocer cuánto giró la pieza en toda su longitud, hay que multiplicarlo por L, ¿sí? Y ahí nosotros ya le damos la ecuación con el desarrollado del momento de inercia polar. Eso es para una sección circular. Después, para una sección circular hueca, es similar lo que consideramos acá para poder obtener las ecuaciones del tau máximo y de tita. Lo que se considera es el centro hueco, como si fuese de otro material que no aplica resistencia, ¿sí? Entonces, nuestras tensiones se van a dar solo en el espesor de la sección, tal como se ve en el gráfico, y tanto nuestro tau como tita van a estar en función de los radios externos e internos, ¿sí? De la pieza, para una sección circular. Ahí yo recién estaba buscando para decirles, porque
Cuando hablamos de torsiones, vamos en secciones huecas, vamos a trabajar con paredes gruesas y paredes delgadas, ¿sí? En el caso de una sección circular hueca gruesa, como es en este caso, yo acá no lo puse en la filmina, pero se los voy a agregar cuando terminemos esto, antes de subírselo a Pelco, para que lo tengan. Se toma el cociente del diámetro dividido la diferencia de los diámetros exterior e interior. Si eso da menor que 10, entonces están en una pared, están trabajando con una sección circular hueca de pared gruesa, ¿sí? Y después otra relación para saber si estamos trabajando con una pared delgada, que ahora lo vamos a ver en la filmina siguiente. Tomamos el diámetro dividido 2 veces el espesor, y eso si nos da más de 10, se establece que esa sección es de pared delgada, ¿sí? Porque se toman distintas las fórmulas. Eso recién me doy cuenta que lo agregué. Sí. ¿Puedes repetir esas relaciones que dijo recién? Yo las voy a escribir en la filmina antes de subírselas a la Pelco, ¿sí? Ah, bueno, genial. Yo lo voy a agregar acá al lado para que ustedes lo tengan en algún lugar, yo se los voy a escribir. Gracias. A mí me repite que era la G. Es el módulo resistente al corte, ¿sí? Ah, está bien. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Ya lo deben haber visto. Como el módulo de elasticidad, pero en este caso es para el corte, ¿sí? Para la torsión. Y es característico del material con el que estés trabajando. ¿Está bien ahí, Héctor? ¿Alguna consulta más? No, ya está, gracias. Ahora vamos a ver lo que es torsión en una sección tubular de pared delgada. En este caso, como la pared es delgada, finita, vamos a considerar que nuestra distribución de tensiones de torsión, tangenciales por torsión, va a ser constante, ¿sí? Va a tener un único valor. Entonces vamos a tomar, para poder obtener nuestras ecuaciones de tau y tita, vamos a considerar un diferencial como el que está definido ahí, y a ese mismo diferencial lo vamos a analizar en equilibrio de cuerpo libre, y vemos las tensiones en el grafiquito del medio, cómo viajan las tensiones de torsión, las tangenciales por torsión, ¿sí? Para poder obtener esos valores de tensión, lo que planteamos es una sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Vamos a tener en la cara superior el tau C, y abajo, en la cara inferior, tau B, que van a estar aplicadas en secciones de un ancho B, de un largo de X, un largo de X, y cada una con su espesor, EB y S. Entonces, si nosotros sabemos que una fuerza es el tau, una tensión, por el área donde están aplicadas, ¿sí? Entonces podemos obtener las dos fuerzas que están aplicadas en el elemento, en la cara superior y en la cara inferior. Y si hacemos sumatorias de fuerzas en X, vemos que la tensión tangencial en la cara C va a ser igual a la de la cara B, ¿sí? Entonces quiere decir que nuestra fuerza, que va a ser igual a tau por E, va a ser igual a Q, que le llaman flujo de torsión en algunos libros, y va a ser constante en la pieza, ¿sí? Esa es una hipótesis que plantea un señor que se llama Brett, en la que consideran que la tensión va a ser constante, y es lo que les había dicho recién cuando empezábamos, ¿no? Que al ser la pared tan delgada, vamos a considerar que el tau se va a mantener constante a lo largo de todo el espesor, salvo que nuestro espesor varíe, ¿sí? Entonces, para calcular nuestro momento torsor, de vuelta vamos a hacer una integral de la fuerza por R, por la distancia desde un punto cualquiera que nosotros estemos tomando momento, por el diferencial de área, y eso nos indica, o en realidad nos lleva a la conclusión de que vamos a analizar nuestro momento torsor en función de un área media, que es este omega que está abajo, a la izquierda,
que se toma como área media, ¿sí? No vamos a tomar la sección transversal de la pieza tubular, sino que vamos a ver que toda esa sección media, toda esa sección que queda encerrada, va a ser la que va a trabajar sobre nuestra torsión para una pared delgada, para una sección tubular de pared delgada. Entonces, nuestro momento torsor va a ser igual a nuestra fuerza, tau por E, que habíamos dicho, por 2 veces el área media. ¿Sí? Eso viene del desarrollo de toda la integral anterior que estaba ahí. Y de ahí nosotros podemos despejar que nuestro tau de torsión va a ser igual al cociente del momento torsor dividido 2 veces el espesor por el área media. Profe, disculpe. En tanto, para poder... Sí. El área media, ¿cómo se calcula? ¿Qué diferencia tiene con la sección encerrada? Es la sección encerrada, ¿sí? Ahí en el grafiquito. En el grafiquito va a ser nuestra omega que está acá. Esta omega que sale acá, nuestra área sombreada, es nuestra área media, ¿sí? No veo el cursor. Ah, sí, ahí encontré. Está bien. Esta área sombreada que vos vas a tener acá va a ser nuestra área media. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, genial. Tanto para hacer el ángulo, para poder obtener el ángulo es trabajarlo desde teoría de elasticidad, en donde se va a igualar el trabajo externo de deformación con el trabajo interno de deformación, trayendo todo lo que vimos de teoría de elasticidad, de lo que vimos en el segundo parcial, ¿sí? Nuestro trabajo externo, cuando nosotros tenemos una fuerza que nos va a generar una torsión en una pieza, va a ser F por R, como está acá, por tita. Entonces nuestro momento va a ser F, el momento torsor por tita. En tanto, nuestro trabajo interno, ahí lo que nosotros hacemos es trabajar con la energía de deformación a corte puro, ¿sí? El corte puro, ¿se acuerdan que se daba a 45 grados? Y cuando nosotros estamos torsionando una pieza, nuestras tensiones principales van a aparecer a 45 grados. Una va a ser de tracción y otra de compresión, como cuando analizábamos el círculo de Mohr en el práctico de elasticidad. Y bajo esa relación sabemos que nuestro esfuerzo tangencial va a ser igual, el tau IJ va a ser igual a 2 por epsilon IJ, que ese 2 por epsilon IJ es nuestra distorsión angular, el gamma IJ, por G, que era nuestro módulo de corte, ¿sí? Entonces, planteando las energías de deformación, podemos integrarlo por toda el área, por todo el volumen de la pieza, a nuestro diferencial de volumen, lo vamos a tomar por metro de longitud, ¿sí? Entonces vamos a considerar que nuestro diferencial de volumen va a ser 1 por el espesor, por el diferencial de área. Y al desarrollar toda esa fórmula, que no es larga, pero bueno, no hice paso por paso porque si no iba a quedar largo en la filmina, nos da que y bajo la relación que nosotros habíamos planteado en la filmina anterior, se acuerdan de que el tau era igual al momento torsor dividido 2 veces el espesor por el área media, igualando el trabajo externo con el interno, vamos a obtener una ecuación como la que está acá abajo de tita, ¿sí? Siempre hablando de que tita es nuestro ángulo de distorsión específico, ¿sí? Por unidad de longitud. En donde acá se tienen en cuenta los diferentes espesores. Si nuestro espesor es constante, como generalmente vamos a trabajar con una sección tubular, salvo que trabajemos con perfiles comerciales, con esta ecuación vamos a quedar, vamos a obtener nuestro tita, ¿sí? Y si no, en todo caso, va a haber que ir diferenciando por el tema del espesor. Cuando hablamos de secciones tubulares de pared delgada. Y después pasamos a la torsión en secciones rectangulares. En este caso, ya no nos sirve la teoría de Coulomb porque se contrapone a lo que dice, en función de las tensiones que se obtienen en una sección rectangular. Una sección rectangular sometida a torsión
nosotros vamos a obtener un diagrama de tensiones como el que tenemos acá abajo, donde, por ejemplo, en este punto, en el punto medio del lado más largo, vamos a obtener la tensión tangencial máxima, y sin embargo no es el punto más alejado del baricentro de la pieza, como si pasaba con una sección circular, ¿sí? Entonces, para sección rectangular se trabaja con la teoría de Saint-Venant, que en esta misma sí se permite un alabeo, pero un alabeo uniforme, ¿sí? El alabeo significa que se va a distorsionar la pieza como está acá abajo, ¿sí? Que va a haber una deformación así, donde los vértices van a permanecer quietos, y a partir de la torsión vamos a tener una cierta deformación. Y nuestro diagrama de tensiones tangenciales va a ser como esto, donde los máximos, que es en los puntos donde nosotros nos va a interesar verificar las tensiones tangenciales por torsión, se van a dar en los puntos medios de los lados más largos, ¿sí? Para poder obtener esto, por suerte, está la teoría de Saint-Venant y esta tablita, a partir de estas ecuaciones y de los momentos torsores aplicados en nuestra pieza, nosotros vamos a poder determinar el tau máximo, ¿sí? El resto de las tensiones no les vamos a pedir que las calculen, sino el máximo, que es el que es válido, necesario para verificar una pieza, y nuestro ángulo de distorsión específica. Estos van a trabajar en función de un alfa y un gamma, un alfa y un beta, ¿sí? Que se van a obtener a través de una relación K, que relaciona el lado más largo con el más corto, y con las fórmulas que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, en funciones de la altura y del ancho de la pieza rectangular y de los coeficientes alfa y beta, conociendo el material que vamos a tener, con el material ya sabemos el valor de G, y nuestro momento torsor, que es nuestra acción sobre la pieza que está torsionada, vamos a poder obtener las tensiones tangenciales máximas y nuestro giro de distorsión específico. Ahí abajo, a modo de ejemplo, les muestro cuánto valdría la ecuación para una sección cuadrada y para una sección muy esbelta, ¿sí? Que sea muy larga, muy alta, en función del espesor que tenga, del ancho, ¿sí? Aplicando los coeficientes de la tablita. Y por último, tenemos este tipo de perfiles, que son de sección abierta, pero de pared delgada, ¿sí? Esto, en el libro, lo trata a través de una analogía de una teoría de membranas, que lo pueden leer, ¿sí? Pero lo que explica es que nuestro momento torsor resultante en una pieza de pared delgada y abierta va a ser igual a la sumatoria de cada momento, o sea, el momento absorbido por cada tramo de nuestra pieza abierta, ¿sí? Entonces, lo que hace es integrar en función de los espesores y las longitudes de cada parte de la pieza abierta. Trabaja con una longitud media, que la longitud media es la línea media del perfil, ¿sí? Y lo que hace es analizarlo como si fuese una pared, o sea, como si fuese una sección rectangular muy angosta, ¿sí? Muy finita. Entonces, a pesar de que acá tenemos piezas con forma de C, U o doble T, es como si estirara la pieza y la analizara completamente estirada. Por eso, si después ustedes hacen la analogía, que creo que están en las filminas que Karina tiene subidas a la teoría, y ven la relación de un tubo circular lleno con uno que tiene apenitas abierto un poco, van a ver que nuestro elemento o nuestra estructura, usemos una u otra sección, va a dar muy distinta, ¿sí? Bueno, entonces si tenemos un espesor constante, nuestro θ va a ser igual al momento torsor dividido el G, que ya lo conocemos, y 1/3 de SI por E al cubo se llama momento de inercia a torsión, o JT, o en otros lados se llama IT,
en función de los distintos libros que ustedes puedan ir viendo, pero que es igual a la sumatoria, a 1/3 de la sumatoria de cada tramo de la pieza. Por ejemplo, en el primero, que es una U, que está girada, ¿no? Vamos a tener la longitud de ala por su espesor al cubo, más la longitud del alma por su espesor al cubo, más la longitud del ala de abajo por su espesor al cubo, ¿sí? Eso es nuestro J de torsión, que se utiliza únicamente para nuestras secciones de pared delgada, ¿sí? Y de esa manera, con las relaciones que nosotros teníamos de antes, nuestro tau máximo va a ser igual a G por tita por el espesor. Y eso es igual al momento, momento torsor por el espesor dividido este JT, que es un término nuevo que únicamente vamos a usar para las secciones abiertas de pared delgada. Y en el caso de que nosotros tengamos piezas, como pasa en las comerciales, que nuestro espesor no es constante, como ya deben haber visto, se hicieron algo de tangenciales por corte. Generalmente, por ejemplo, en los perfiles doble T, el espesor que nosotros tenemos en las alas es bastante más grande que el del alma, ¿sí? Entonces, en este caso, tienen que discretizar cada longitud con su espesor y hacerlo con la fórmula que tenemos acá abajo. Pero no es más que lo mismo. Y nuestro tau máximo siempre va a estar en función de nuestro espesor máximo, ¿sí? Bueno, creo que lo di más rápido, sí. ¿Qué sería cada rama? Cada rama es cada tramito de la pieza. Vos a esta pieza la discretizás, por ejemplo, ¿ustedes ven mi cursor? Sí. Bien. Por ejemplo, este perfil U tiene 3 ramas. Ah, genial. El ala, el alma y la otra ala. Entonces tienen 3 ramas. En el C vas a tener una rama, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Sí. Cada una va a tener su espesor. Pueden ser perfiles que tengan el espesor constante, que sean de chapa doblada. Entonces esos sí van a tener espesor constante, o vas a tener perfiles laminados como este que vimos acá al principio, el UPN o el IPN, son perfiles laminados en caliente, que eso sí tienen espesor distinto. Entonces ahí tenés que fijarte, cada rama es cada tramito que vos discretizás de la pieza por su espesor. Bien. O sea que el doble T tendría 5 ramas. Acá no, podés tomar uno arriba, otro en el medio, y podés tomarlo en 3. Sí, podés tomarlo en 3. Profe, y el último sería una rama nomás, ¿no? El último es una sola. Siempre dividido 1/3, ¿sí? Como está acá. Pero, profe, en el caso del primero y de doble T, que si vos tomás una rama, por ejemplo, que tomamos las ramas de arriba, el Sí. espesor te va variando, infinitesimal a infinitesimal. ¿Ahí habría que integrar para hacer el cálculo o...? No, tomás el máximo directamente. No, tampoco te vamos a llevar a tanto, ¿sí? Ah, ok. Sería el máximo de cada ramal. Con el espesor máximo, vos obtenés la tensión máxima, que es la que nosotros vamos a pedir en el ejercicio, ¿sí? Sí, ok. Entonces, con que lo analices ahí ya está. Nosotros en este tema estamos haciendo un montón de simplificaciones, ¿no? Estamos viendo la concentración de tensiones que se dan en los nudos, ¿sí? Y eso queda para más adelante y escapa al alcance de la materia. No está, o sea, hay un montón de cosas más para poder decir de torsión, pero que nosotros acá lo simplificamos al práctico, la unidad, con los contenidos básicos de torsión. Perfecto. Buenísimo. Ahora, yo lo que les voy a mostrar es un ejercicio. Tengo acá. Donde vamos a analizar, analizar y ver cómo se comportan dos piezas
distintas que son circulares, una circular hueca y una llena. El ejercicio dice, se va a manufacturar un eje de acero como una barra circular sólida o un tubo circular. Se requiere que el eje transmita un par, o sea, un momento, de 1200 Newton por metro, sin que exceda una tensión tangencial de 40 megapascales, ni un ángulo de torsión admisible de 0,75 grados dividido por metro, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos que cumplir ambas condiciones, ¿sí? O sea, no tenemos que superar ni nuestra tensión tangencial admisible, ni nuestro ángulo de torsión admisible. Entonces, tiene que cumplirse las dos condiciones y vamos a ver qué conclusión sacamos. Primero, dice, nos pide el diámetro requerido para el eje sólido, después el diámetro exterior de 2 requerido para un eje hueco, si el espesor es 1/10 del diámetro exterior, y después, sí, una relación de diámetros y de pesos en función de un eje hueco y un eje, una sección llena, ¿sí? Un sólido. Entonces, dice, en este caso hay que trabajar con las condiciones solicitadas. Bueno, como les decía yo, la tensión admisible y el ángulo de torsión específico. Entonces yo voy a tomar, para el caso de la sección circular llena, primero voy a analizar por la tensión admisible, que vengo a mi fórmula de tensión del tau máximo, que yo voy a trabajar como que mi admisible va a ser mi máximo, o sea, no puede superar ese valor. Entonces igualo el tau máximo a la ecuación del tau máximo, del tau admisible, perdón. Lo voy a igualar al tau máximo que tenía en la filmina, en la transparencia, que creo que lo tengo por acá. Acá. Tau máximo, yo lo voy a trabajar como mi tau admisible, ¿sí? Entonces, de acá despejo un diámetro, que me va a dar 53,5 milímetros. Y después vengo a mi otra condición, a la del giro. Mi giro no podía ser más que 0,75 grados por metro, ¿sí? Entonces, de la fórmula que yo tenía acá, no, creo que lo tengo en PDF, acá más fácil. De mi fórmula que yo tenía acá, puedo despejar y obtener, porque va a estar todo en función del I polar, ¿sí? El I polar era pi por r a la cuarta sobre 2, o pi por diámetro a la cuarta sobre, diámetro a la cuarta sobre 32, el otro era con radio. Y de acá yo voy a obtener otro diámetro, ¿sí? Conociendo los dos diámetros, tengo que decir con cuál yo me voy a quedar. ¿Ustedes con cuál se quedarían? Fuera de que acá ya está dicho. ¿Sí? ¿Con qué diámetro se quedarían? ¿Con el del 53,5 o con el del 58,8? ¿El de 58? ¿Se entiende por qué? Porque va a cumplir ambas condiciones. Siempre hay que elegir el de mayor valor para que pase eso, que cumpla ambas condiciones. Claro, porque imagínate que vos elegís uno de 54, ¿no? Tu tensión admisible la va a cumplir, no se va a romper, pero voy a superar el ángulo que yo no quiero que se supere. Entonces tiene que cumplir ambas condiciones, siempre tiene que ser o el máximo de esos dos diámetros o el inmediatamente superior a ambos, ¿sí? Para poder cumplir con las dos condiciones. Después, pedía para el caso del eje hueco, ¿sí? Nuestro diámetro interno va a ser igual al diámetro exterior menos 2 veces el espesor. El espesor sabíamos que era el 10% del diámetro exterior. Entonces acá el diámetro interior lo puedo poner en función de mi diámetro exterior, que es incógnita. Reemplazo en el I polar de mi ecuación que tengo acá, ¿sí? De una sección circular hueca. Y en función del tau admisible y del sigma, voy a obtener, despejando, mis dos diámetros. De vuelta, fíjense que el ángulo de torsión específica manda sobre la tensión tangencial admisible, por eso es tan importante analizar el giro también.
porque en este caso también va a gobernar el ejercicio, mi diámetro. Entonces, bueno, y si al ver ambos diámetros veo que rige el tema del ángulo de torsión específica, por lo tanto, tengo este valor. Bueno, y por razones de diámetro, me pedía relaciones de diámetros y de pesos, ¿sí? Fíjense que la relación, o sea, mi diámetro de la sección hueca va a ser superior al diámetro de la sección sólida. Sin embargo, si analizamos el peso en función de las áreas, vemos que el hueco es considerablemente menor a la sección sólida, por lo tanto, hay un mayor aprovechamiento del material, ¿sí? Una pieza tiene un costo en pesos, ¿no? En función del peso de la pieza, de las toneladas que pese cada pieza. Entonces, si yo tengo una sección que sea más liviana, va a ser más económica y además estoy usando el material de manera más eficiente, ¿sí? Porque estoy utilizando menos material. Entonces, de esa manera se aprovecha y se demuestra que en secciones circulares huecas se puede obtener un mayor aprovechamiento del material que en una sección circular sólida. Por eso, cuando ustedes analizan cualquier tema de mástil, postes, columnas, se usan secciones circulares huecas, porque trabajan también muy bien al tema de a la solicitación por torsión. Cualquier cartel que ustedes vean cuando van por la ruta o en la ciudad, todos esos mástiles son huecos. ¿Sí? Porque se da en gran medida por la torsión, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener el viento que va a ejercer sobre una superficie, como veíamos hoy, una fuerza muy grande, cuando hablábamos de las correas más temprano en la consulta, y esa fuerza nos va a generar un momento torsor, y ese momento torsor tiene que ser absorbido por un diámetro, por la columna que va a sostener todo ese cartel. Por lo tanto, ya conociendo que una sección hueca trabaja bien la torsión, pueden plantearlo de esa manera.